Muy bien. En un medio de comunicación escuché una entrevista con la docente universitaria investigadora, además de nuestra institución de la Universidad Mayor de San Andrés, Jimena Costa, y me llamó la atención, por eso quisimos invitarla para esta cita con Cartas sobre la Mesa, y voy a agradecerle la amabilidad por tomarse este tiempo y dedicarnos para poder hablar de este tema, que tiene que ver con el padrón electoral. Así es que, Jimena, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenida nuevamente a Cartas sobre la Mesa. No, con todo gusto, Omar. Gracias por la invitación, siempre atenta a tu convocatoria. Buenas noches. Muchísimas gracias. Esta mañana te escuché en Radio Panamericana, la verdad. En realidad tenía que ver con el famoso carnet de identidad, etcétera. Pero me interesó más una segunda parte que comentaste, que creo que la estamos descuidando, no se la está agendando lo suficiente. Y tiene que ver con la base de datos que utiliza la Corte, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral para el proceso electoral. Y ahí ya muchas veces en procesos electorales se ha hablado de muertos que han votado, una serie de irregularidades. En ese contexto, ¿cuáles son las observaciones fundamentales que planteas a esa estructura que en este momento todavía es vigente y que no se la ha revisado, si bien se le ha hecho alguna auditoría? Sabes, Omar, primero necesitaríamos largo tiempo, pero para puntualizar, las reglas de juego vigentes plantean una cancha inclinada a favor del movimiento al socialismo. No se olviden que tanto la ley del órgano electoral como la ley del régimen electoral se aprueban en el 2010 y son leyes Sillerico. Les ha llamado Marcelo Silva, colega politólogo, porque están hechas a la medida del MAS. Entonces, es en base a esas normas que funciona el sistema electoral boliviano. Y hay varias cosas que deben observarse y cuestionarse. Evidentemente, una de ellas es el padrón. La mayoría de la gente habla del padrón, pero no es el único tema. Estas leyes tienen algunos aspectos hasta antidemocráticos, y si se las reforma tendría que ser en esta asamblea donde tenemos evistas, arcistas y un bloque de la oposición que obviamente no tiene la mayoría. Entonces hay problemas para modificación de normas que son normas a favor del MAS. Segundo, el grupo del Tribunal Supremo Electoral para la elección 2014, hizo una cartografía electoral. ¿Qué es esto de la cartografía? El mapa a través del cual se distribuyen las circunscripciones uninominales dentro de cada departamento. Esto es distinto del tema de la distribución de escaños entre departamentos, la cantidad de diputados que tiene cada departamento. Eso es otro tema. Eso tiene que ver con censo, pero estoy hablando ahora de la cartografía de los mapas dentro de cada departamento para elegir uninominales. Ahí hay unas distorsiones terribles, Omar. En ciencia política se llama el gerrymandering, que es la manipulación de estos mapas para lograr tener mayor votación en los lugares que pierdes y obviamente bajarle la votación a tus adversarios. Entonces, por ejemplo, en La Paz, donde estamos y nos interesa el asunto, la circunscripción de la zona sur está vinculada a Pampajasi. Nunca lo estuvo porque no hay continuidad territorial, es otra ladera, es otra zona, imagínate, no puedes ir de la zona sur a Pampajasi. Sin embargo, es una sola circunscripción. ¿Por qué? Porque en la zona sur el MAS pierde. Entonces, para equilibrar eso, le ha puesto dentro de esa misma circunscripción en el mapa Pampajasi. Esas distorsiones provocan que el MAS tenga más escaños con menos votos. Por ejemplo, en comparación entre lo que es la provincia Murillo, donde están La Paz y el Alto, donde se concentra el 72% en promedio de los electores del departamento. Es decir, 7 de cada 10 electores del departamento de La Paz están en provincia Murillo. La Paz, el Alto, Mecapaca, Palca, Chucalla, Viacha, pero es La Paz, el Alto. ¿Ok?
La Paz, el Alto 7 y el resto del departamento 3. Sin embargo, los escaños uninominales son 8 para el 72% y 6 para el 28%. Entonces eso implica que se reduce el número de representantes de los que viven en las grandes ciudades. Y esta distorsión tiene un sentido. El MAS gana en esos pequeños municipios. Entonces ahí puede obtener un escaño uninominal, un curul o un asiento parlamentario, de repente con 6,000 votos, pero en el Alto necesitas 83,000 votos. En La Paz necesitas 60,000 votos. ¿Te das cuenta? Entonces, esa distorsión contribuye a que el MAS tenga más asientos parlamentarios con menos votos. Hay que modificar la cartografía. Esto pasa en los 9 departamentos. Inclusive en Pando, ¿no?, que es poca población, igual hay distorsión. Pasa en todo el país. Te he hablado ya de las normas y de la cartografía. El sistema electoral, las fórmulas que se aplican, que no se va a poder cambiar ahora porque está en la Constitución el tema de número de escaños, el tema de fórmulas y demás, sirven para darle más escaños al partido más grande y eliminar de la Asamblea Legislativa los partidos chicos. Entonces, por eso hace ya 3 elecciones que solo hay 3 partidos en el Parlamento. Si ustedes recuerdan, hace 20 años atrás, hace 25, 30 años atrás, habían 6, 7, 8 partidos en el Parlamento. Entonces, puedo seguir. Estoy hablando de que todo el sistema electoral está diseñado para que el MAS tenga más escaños con menos votos y así, más allá de ganar la elección, tenga mayoría y ojalá para ellos dirían 2/3 en el Parlamento. Entonces habría que modificar la cartografía, las leyes. Ni te hablo del sistema electoral, no lo tomemos en cuenta, reforma constitucional. Las leyes, reforma legislativa, ¿podemos confiar en este Parlamento? Muy difícil. Cartografía electoral. Tendría que cambiarle el Tribunal Supremo Electoral, mandar una nueva propuesta, que no lo van a querer hacer porque se supone que se hace después de cada censo. Sin embargo, el 2014 lo han hecho sin tomar en cuenta la misma norma electoral. Ese es otro asunto. O sea, no la cumplieron, pero la hicieron de esa manera. Y entra el padrón. El padrón ha sido muchas veces observado, lo han auditado el 2017 los de la OEA, pero estamos al 2023 y en medio de eso ha habido un fraude que nunca se ha auditado, que no se ha hecho una auditoría dentro del Tribunal Supremo Electoral para saber qué pasó, por qué el TREP, por qué había un otro servidor, por qué esto y por qué aquello. No lo hizo Salvador Romero, no lo han hecho los actuales vocales tampoco, de tal manera que todo lo que se montó para el fraude del 2019 sigue intacto. Entonces, ¿qué pasa, Omar, con la noticia reciente de la reina del narcotráfico, la peruana que es detenida? Con cédula boliviana, con cédula del CEGIP, hasta con QR. También la hermana de Margarita Terán, Elba Terán, fue detenida. Tenía un carnet de identidad falso con otro nombre del CEGIP con QR. También Marcet y su familia. Entonces son varios casos que probablemente nos enteramos porque como son delincuentes los detienen y se hace noticia. Pero ¿cuántos pueden haber circulando que no son detenidos porque no son narcotraficantes y que tienen cédulas con otro nombre o que tienen varias o que son menores de edad y ya tienen cédula de mayor de edad o quién sabe qué, estimado Omar? Cuando yo estaba en la Cámara de Diputados me hicieron diversas denuncias, algunas con fotocopias y demás, por ejemplo, de que en los puestos de frontera se les daba cédula de identidad boliviana a ciudadanos extranjeros, por ejemplo, en el Perú, en el Desaguadero, para que se inscriban en el padrón boliviano y crucen el día de la elección. Entonces les convenía tener carnet peruano y boliviano viviendo en la frontera, era un plus, digamos, y de paso votaban por el MAS en la frontera, en cualquier puesto de frontera. Podríamos poner varios ejemplos. El hecho es
que ese padrón electoral no permite, según el que era director, no sé si sigue, un licenciado Camacho, el director del padrón en el Tribunal Supremo, es una herramienta que no permite que se crucen los datos entre sí. Omar, esto es insólito. Tú eres nuevo, un elector que has cumplido 18 años, te inscribes y según dicen, contrastan tus huellas como nuevo con las que ya están. Pero cruzar las huellas dentro del padrón sin que haya un nuevo registro, según el licenciado Camacho, no se podía hacer, lo cual a mí me parece imposible. ¿Quién creó la herramienta? La NEC Argentina en alianza con la Smartmatic Venezuela. ¿Qué es la Smartmatic Venezuela? La empresa que usaba y creó Hugo Chávez para hacer fraude en Venezuela. Y hace poco, Carmen Eva González ha denunciado en redes sociales que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho un nuevo contrato para quién sabe qué del padrón con esta misma empresa que está vinculada con la Smartmatic Venezuela. Es decir, estamos en un problemón porque no se puede abrir esa caja negra del padrón. Se suma a esto lo del CEGIP. El Tribunal Supremo Electoral no solamente tiene el control del padrón, diré el órgano electoral, sino también del CERESI, el Servicio del Registro Civil. El registro civil tiene una base de datos en base a la cual te dan tu certificado de nacimiento, de matrimonio, de defunción, etc. El CEGIP tiene otra base de datos donde registran nuestra dirección, nuestro nombre, nuestra cédula y nuestro qué para darte la cédula de identidad. Y el padrón electoral es otro registro. Entonces son tres. ¿Se pueden cruzar los tres? No. Porque no todo está en digital en unos o en los otros o no es lo mismo. Mira, deberían haber una sola base de datos para que se depure todo eso, todos los narcos, todos los muertos, todos los duplicados. Pero nunca ha habido voluntad política de que eso suceda. Hace poco la directora actual del CEGIP dijo que iban a retirar el QR. Yo me alarmé muchísimo. Al final sé que no lo habían retirado, me acabo de enterar. Pero ¿qué importancia tiene si lo retiran o no? Si igual van a darle una cédula desde el CEGIP y con QR, alguien que no es boliviano, que además es un delincuente, y listo. Es decir, no se trata de la seguridad que tenga el sistema, ni el padrón, ni el CEGIP, ni el CERESI, sino el uso que le da a ese sistema el personal que lo administra, Omar. Entonces, terrible inseguridad jurídica. Yo a lo único que le apuesto es al control electoral de los electores, de los ciudadanos bolivianos. Los partidos no tienen condiciones de hacer control electoral. Pero en este escenario, con vocales que la mayoría son del MAS, no importa si del ARCE o del EVO, con tribunales departamentales electorales que todos son azules, no se olviden que se los ha designado a fines del 2019, inicios del 20 se hizo la selección. Y ahí había un acuerdo político entre la oposición y el MAS. No se auditó el padrón, no se le quitó la sigla al MAS, habiendo argumentación técnica y legal para quitarle la sigla, no se lo hizo, y se cambiaron hasta los tribunales departamentales electorales que no tenían problema, porque quienes renunciaron y a quienes se los observó fueron los del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, también se cambiaron tribunales departamentales electorales y, como todos saben, se nombran en diputados a partir de ternas de las asambleas departamentales, donde el MAS tenía control en 8 de 9 departamentos, solo se salvaba Santa Cruz. Entonces, tribunales departamentales y Tribunal Supremo Electoral azules, cartografía a favor de los azules, leyes electorales cortadas a la medida de los azules, y un padrón electoral N veces observado bajo el control de los azules.
¿Qué nos queda? Nos queda el control electoral, Omar, nos queda que asumamos la responsabilidad a los ciudadanos. No es ir y ver cuando votas, sino quedarte todo el día, quedarte a ver cuántos en realidad votaron en tu mesa, estuvieron en la fila, contrastar con las listas que tienen, acompañar el actas del tribunal departamental, estar presentes cuando se hace el cómputo para verificar que el cómputo en el tribunal departamental electoral sea idéntico al que se hizo en el recinto de votación. Es decir, tenemos tarea. No es un día para salir en bicicleta con los hijos a comer choripán el día de la elección. Es un día de militancia activa por la democracia, donde tenemos que ir a hacer control electoral. Porque tal cual van las cosas, no nos sorprenda que lo del 2019 se haya repetido el 2020, solo que con más delicadeza, ¿no? Y ahora se haga lo mismo. No hubo TREP o DIREPRE, como le llamaron el 2020, Omar. Sí, evidentemente. Tú como periodista lo recuerdas. Entonces, como que estamos yendo al matadero así calladitos con la cabeza agachada. A ver, Jimena, en programas pasados hemos estado hablando mucho sobre el tema de la construcción de la institucionalidad y particularmente de la institucionalidad en el Estado plurinacional. Luego, entonces, este panorama que tú nos muestras con el padrón, la cartografía, la normativa, etcétera, etcétera, todos los elementos que los has descrito en la mirada que has hecho, nos estaría mostrando que es la institucionalidad es esta que está construyendo el Estado plurinacional. En realidad, yo no le voy a endilgar al Estado plurinacional, que creo que es algo que vienen exigiendo y construyendo desde la base muchos sectores populares. Esto es diseñado por el MAS, por el Movimiento al Socialismo. Yo no creo que sean sinónimos. El Estado plurinacional es algo muy grande que nos abarca a todos. A los que estemos a favor o en contra del MAS, somos parte del Estado plurinacional de Bolivia. Quien ha diseñado este sistema electoral con todos sus componentes ha sido un partido político, que no te olvides que en su estatuto orgánico dice que solo pueden trabajar en el Estado los militantes del MAS. Y estando en el gobierno, los del MAS han puesto su estatuto por encima de la Constitución. ¿Qué estoy diciendo con eso? Todos los que trabajan en el órgano electoral, en el CEGIP, en el CERESI, etcétera, son del MAS. Y el MAS no es un partido democrático, es un partido de tendencias autocráticas, es autoritario. Entonces, si ellos no creen en la democracia, ¿por qué tendríamos que creer que respetan las reglas de juego democráticas? No hay que ser ingenuos, ya van casi 20 años, o sea, algo tenemos que aprender, ¿no ven? Tanto tiempo. De tal manera que creo que es el partido, el MAS, el que ha diseñado este sistema para reproducir el poder de manera indefinida, con o sin apoyo popular. Utilizar las elecciones como un mecanismo de validación de su permanencia en el poder, no importando cómo voten los ciudadanos. De tal manera que eso ya no se puede llamar democracia, sino un disfraz democrático, Omar. Y por eso faltan 2 años para que hagamos algo al respecto. Yo no creo que se cambien las leyes. Van a tener que cambiar la cartografía después del censo. Cuidado que digan que no hay tiempo y demás. Pero ¿qué se va a hacer con el padrón? ¿Qué se va a hacer cuando cualquiera puede tener un carnet del CEGIP con QR y luego inscribirse en el padrón para votar? ¿Por qué no podría el CEGIP repartir carnets de identidad en Venezuela, en la Argentina, en la Cámpora, en lo que sea, que es lo que también denunciaron que se hizo para el voto en la Argentina? ¿Por qué no podrían seguirlo haciendo? Entonces debemos poner atención, debemos desconfiar. Nos van a tener muy distraídos, pero en todo ese circo, Omar, participa siempre el Tribunal Electoral, casi siempre. Son 4 hechos
que nos dale 6 meses a cada uno y los próximos 2 años vamos a estar bien distraídos mientras ellos andan a saber lo que cocinan. Tenemos elecciones judiciales, responsable Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que el control de la justicia es central para el MAS. Tenemos el Censo Nacional de Población y Vivienda, con un INE que ha dado N muestras de ineficiencia, de todo lo que tú quieras, y ahora van a tener como base, por ejemplo, la distribución poblacional. Ahí tendríamos que ver si realmente esa distribución de población territorial más el número de mayores de edad coincide con los inscritos en padrón. Ahorita no coincide nada, estimado Omar. Tercer hecho, vamos a tener primarias, responsable Tribunal Electoral. Y de ahí viene la elección del 2025. O sea, el próximo año, medio año con judiciales, el otro medio año con censo, el 2025 medio año con primarias y después ya viene la elección presidencial. Vamos a estar bien distraídos y el Tribunal Electoral en estos hechos va a querer legitimarse como un árbitro serio independiente mientras no se cambie por lo menos la cartografía, el padrón, y se transparente todo en ese tribunal, vuelve el TREP, tengamos resultados en 24 horas, como ha sucedido en la Argentina. En la noche habían resultados, Omar. En la noche, ni siquiera habían pasado 24 horas. En Bolivia no, tiene que llegar del área rural, aunque se supone que tenemos un satélite que ha mejorado la comunicación. Es decir, es cuento que no se pueda. Hay señal de celular en todo el país. Son muchas cosas. Creo que a veces hablo de tantas cosas que confundo a la gente que nos escucha. Lo único que quiero que quede claro es que debemos preocuparnos y hay que poner atención al tema. Te agradezco infinitamente, el tiempo siempre es insuficiente. Jimena, te mando un abrazo. Te estaremos convocando nuevamente para ir desagregando cada uno de estos temas y conocer tus percepciones sobre lo que está pasando, porque a todo el panorama que nos muestras hay que mirar que pareciera que el MAS se ha creado su propia oposición. Parece que al mismo tiempo es oficialismo y oposición y hay otros espacios que se hubieran borrado. Te mando un abrazo grande, gracias nuevamente. ¿Ya? Igualmente, gracias a ti, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Jimena Costa, docente de nuestra institución de la Universidad Mayor de San Andrés, importante analista, ella es politóloga de profesión.